Empezamos con el tema de amenorrea. Amenorrea quiere decir falta de menstruación, ¿ya? La amenorrea puede ser primaria o puede ser secundaria. ¿Cuál es la diferencia? La amenorrea primaria es cuando no existe menstruación y la mujer a los 16 años tampoco ha llegado a desarrollar caracteres sexuales secundarios. Es decir, tiene un cuerpo infantil a los 16 años y no tiene menstruaciones. Ahora, si ella ha llegado a desarrollar caracteres sexuales secundarios a los 18 años y no tiene menstruaciones, eso también es amenorrea primaria. La amenorrea secundaria se produce cuando una mujer se ha desarrollado normalmente, tuvo su periodo de forma normal, pero durante 6 meses continuos o más no ha tenido menstruación. Eso es amenorrea secundaria. Las principales causas de amenorrea primaria suelen ser las disgenesias gonadales, trastornos del cariotipo. Y entre estas, la principal es el síndrome de Turner. ¿Cuáles son las características del síndrome de Turner? Bueno, este trastorno, este síndrome, afecta a mujeres cuyo cariotipo característico es el 45XX, pero también puede presentarse como un mosaicismo 46XX, 45X0. Clínicamente, son mujeres con talla baja y con infantilismo, tienen cuerpo de niña, no han desarrollado senos, no han desarrollado vello púbico, no han desarrollado vello axilar. Ahora, respecto a los órganos genitales internos, el útero es hipoplásico, la vagina es hipoplásica y no tienen ovarios, tienen unas cintillas. Pero no solo eso, estos pacientes con síndrome de Turner tienen otras características, aparte de los trastornos gonadales, la implantación de las orejas bajas, el cuello ancho y corto con un pliegue cutáneo que se conoce como pterygium colli. También tienen un cubitus valgus, que se puede ver aquí, que es el desvío del antebrazo, acortamiento del cuarto metacarpiano, y entre los trastornos cardíacos tenemos la coartación de aorta, además de malformaciones renales. Estas personas suelen tener edema en miembros inferiores o en manos por problemas en el drenaje del sistema linfático. Si hablamos de trastornos endocrinológicos, los más característicos que acompañan al síndrome de Turner son la diabetes mellitus y los trastornos tiroideos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del síndrome de Turner? Bueno, estos pacientes tienen hipogonadismo, ¿sí? Tienen hipogonadismo. ¿Por qué? Porque no hay gónadas, no existen ovarios, nadie puede producir estrógenos, porque los principales estrógenos se producen en la teca interna, en la capa granulosa, hemos dicho, ¿no? Entonces, como no hay ovarios, no hay quien produzca estrógenos. Y por fenómeno de feedback, ¿qué pasa si los estrógenos son bajos? Se va a estimular la LH y la FSH. Por tanto, van a tener estrógenos bajos y LH y FSH elevados. Pero el diagnóstico de confirmación en un síndrome de Turner se lo hace por cariotipo. ¿Cuál sería el tratamiento de una paciente con síndrome de Turner? Pues sustituir con estrógenos en la edad puberal y posteriormente asociarle a progestágenos. Para la talla baja, si se le detecta antes de finalizar el desarrollo total, se puede dar GH u hormona de crecimiento. Otros trastornos gonadales son la disgenesia gonadal. La disgenesia gonadal primaria también se conoce como síndrome de Swyer en el caso de que el cariotipo sea 46XY. Si la disgenesia gonadal primaria es de tipo 46XX, lo único que va a presentar este paciente son genitales externos con infantilismo sexual y genitales internos hipoplásicos, pero no va a tener todas las demás características del Turner, ¿se entiende? Son personas que tienen una talla normal, que no tienen todas estas características orgánicas del Turner, pero que tienen infantilismo sexual y los genitales internos son hipoplásicos. Pero si el cariotipo de esta disgenesia gonadal primaria es de 46XY, esto se conoce como el síndrome de Swyer. ¿Y qué es el síndrome de Swyer? Es un problema en el cual el cromosoma Y no se expresa. Al no expresarse, no se produce testosterona. Por tanto, este paciente debería haber tenido un fenotipo masculino, debería haberse desarrollado con caracteres
masculinos, pero al no expresarse Y, se desarrolla con caracteres femeninos, o sea, parece una niña. Sí tiene genitales externos de una niña, con infantilismo, ya, pero debería haberse desarrollado como un varón. Por tanto, el fenotipo del Swyer es femenino. Los genitales externos son femeninos y van a tener un útero y trompas hipoplásicas. Los ovarios se van a sustituir por estrías, por unas cintillas que pueden llegar con el tiempo a desarrollar cáncer de ovario o gonadoblastoma. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Hay que extirpar esas estrías por el riesgo de desarrollar cáncer y se puede hacer sustitución hormonal. También tenemos a la disgenesia gonadal mixta. El cariotipo más común en la disgenesia gonadal mixta es el 45X0, 46XY. Estos pacientes tienen un fenotipo femenino con una gónada rudimentaria. ¿Ya? O sea, rastros rastros de lo que podía haber sido una gónada. Y también tienen testículos desarrollados, que no han descendido, evidentemente son intraabdominales. Los pacientes con disgenesia gonadal mixta van a tener talla baja, al igual que el síndrome de Turner. Otros trastornos relacionados a la amenorrea primaria, que no están relacionados con el cariotipo, son los trastornos orgánicos, ya que el problema es del desarrollo de los órganos sexuales, ya no es un problema del cariotipo. Y en esto tenemos al síndrome de Rokitansky. ¿Qué es el síndrome de Rokitansky? Es una alteración de la permeabilización de los conductos de Müller. ¿Ya? Hay una anomalía en los conductos de Müller. Su cariotipo es 46XX, por tanto, son mujeres, ¿ya? Que no han llegado a desarrollar bien los conductos de Müller. Su talla es normal, pero al no haber este desarrollo, no tienen útero ni el tercio superior de la vagina. O sea, caracteres sexuales van a ser propios de una mujer. Por fuera se va a ver como una mujer, porque es una mujer, ¿ya? Pero si le hacemos una ecografía, no se va a encontrar útero ni el tercio superior de la vagina. Suele asociarse por el trastorno de los conductos de Müller a malformaciones renales. El Rokitansky se presenta como una talla normal. Hablemos del síndrome de Morris. Lo que sucede en el síndrome de Morris es que el receptor de andrógeno no funciona. Su cariotipo es 46XY. Cromosómicamente es un hombre, cromosómicamente, ¿ya? Pero como existe resistencia androgénica, lo que pasa es que estos pacientes se feminizan. Los pacientes presentan resistencia a la acción de la testosterona porque existe una alteración en la proteína receptora de la dehidrotestosterona. Entonces, el fenotipo es femenino. Se ven como mujeres. Eso hace un Morris. Ellos se desarrollan como mujeres. ¿Ya? Sus características sexuales secundarias van a tener busto, van a tener altura, pero si les hacemos una ecografía abdominal, estos pacientes tienen testículos intraabdominales. Otra característica del Morris es que no van a llegar a desarrollar vello axilar ni pubiano. Y la talla en el Morris es normal. ¿Cuál es el riesgo del Morris? Que estos testículos rudimentarios pueden llegar a cáncer, a lo que es un disgerminoma. Entre otras causas de amenorrea primaria tenemos el himen imperforado, que la característica es que estos pacientes no tienen sus periodos, tienen desarrollo sexual secundario normal, su cariotipo va a ser normal, pero en cada ciclo, cada mes, ellos van a manifestar que tienen dolor intenso. ¿Por qué? Porque es el acúmulo de la menstruación que debería haber salido, pero bueno, como el útero tiene una capacidad de distensión amplia, puede pasar mucho tiempo antes del diagnóstico. El síndrome de Kallmann es la anosmia más amenorrea más infantilismo sexual. Otra sería el Prader-Willi, que se caracteriza por hipotonía, hipogonadismo, hipomentia, obesidad y amenorrea primaria. Bueno, y habíamos hablado de lo que son las amenorreas secundarias, que hemos dicho que es una mujer que tenía periodos, pero que tras 6 meses ya no los tuvo.
¿Cuáles son las principales causas de amenorrea secundaria? Lo primero que tenemos que descartar es siempre el embarazo. ¿Ya? Siempre el embarazo. Ahora vamos a ir al algoritmo diagnóstico, pero lo primero que tenemos que pensar es siempre en embarazo en mujer en edad fértil. Entre otras causas tenemos el síndrome de Asherman. ¿Qué es el Asherman? Son sinequias uterinas que se forman tras haber hecho muchos legrados. Por eso es que no se pueden hacer varios abortos. Evidentemente, tiene que haber un límite, ¿no? Porque así no se forman estas sinequias uterinas. El síndrome de Sheehan, que es una isquemia que se produce en la hipófisis durante el parto y es la principal causa de panhipopituitarismo en mujeres en edad fértil. También tenemos a la insuficiencia ovárica o fallo ovárico precoz, que se produce en mujeres en edad fértil que de pronto ya no tienen periodos, eso se conoce como menopausia precoz. Es importante en amenorreas secundarias descartar también hiperprolactinemia y la anovulación crónica, que sería el síndrome de ovario poliquístico, una de las principales causas de amenorrea secundaria. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico en el caso de amenorrea secundaria? Lo primero, les había dicho, tenemos que evaluar si la paciente no está embarazada. Entonces, tenemos que hacer un test de embarazo. Ahora, si es positivo, pues confirmar que realmente sea un embarazo y que no sea una mola hidatiforme o un tumor productor de GnRH, que hay tumores productores de GnRH. ¿Ya? Si es negativo, tenemos que evaluar si no es un trastorno de la tiroides. Habíamos dicho que las gonadotropinas tienen la porción alfa parecida a la TSH. Entonces, puede ser un problema de tiroides o puede ser una hiperprolactinemia. ¿Ya? Entonces hay que medir ambas. En el caso de que lo sea, pues se hace el algoritmo diagnóstico de cada uno de los trastornos. Si es normal, hacemos un test de progesterona. ¿Qué es lo que se hace? Se le administra progesterona a esta paciente y si se produce el periodo menstrual, entonces estábamos en una anovulación crónica. ¿Por qué? Porque al no haber progesterona, entonces la paciente no, el endometrio proliferaba, pero no había momento en el que menstrue porque no había progesterona. ¿Ya? Anovulación, principal causa, síndrome de ovario poliquístico. Si no tiene el periodo con la progesterona, entonces damos estrógenos más progesterona. Y si se ha producido la regla, el periodo en ese momento, entonces puede ser un trastorno de la hipófisis. Medimos a la FSH y LH, si están altos, entonces tenemos que pensar, no es la hipófisis, es el ovario. Hay un problema, hay una falla ovárica, puede haber un fallo ovárico precoz, una menopausia precoz, ¿ya? Si la FSH y LH están bajas, entonces tenemos que ver si el problema no es hipotalámico o depende netamente de la hipófisis. Por tanto, hacemos el test de la GnRH, le damos GnRH. ¿Qué pasa si damos GnRH? Que debería inmediatamente subir FSH y LH. Si se produce elevación de estas, entonces el problema está en el hipotálamo. El hipotálamo no estaba produciendo GnRH, por tanto no había FSH y LH, por tanto no había estímulo para producción de estrógenos y progesterona. Por tanto, no había periodos menstruales, ¿ya? Pero si no responde a la GnRH, el problema está netamente en la hipófisis y habría que hacer una resonancia magnética para ver si no existe algún tumor que esté comprimiendo el tallo hipofisario y que esté impidiendo la liberación de FSH y LH. Ahora, si hemos hecho todos estos test y todo ha salido normal, entonces tenemos que descartar que exista una alteración anatómica funcional, que el problema esté en la estructura uterina, en la vagina, en en cualquier parte orgánico, por ejemplo, el síndrome de Asher.